Hola, buenas noches, bienvenidos otra vez aquí a nuestro canal y como siempre les digo, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo a qué hora nos veas. Y quiero presentarles a el capitán Héctor Asdrúbal Urrutia Escobel, que es quien nos visita el día de hoy en esta transmisión. Esperamos que se vayan uniendo y si no, después lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube o algunos fragmentos en Facebook, en Twitter, en Instagram y pues vamos a conocerlo un poquito poco a poco. Y bien, Héctor, ¿cómo prefieres Héctor, Asdrúbal? Creo que desde que nos conocemos es por el nombre más raro, Fabio. Ah, Entonces, es Asdrúbal. ok, muy bien, Asdrúbal. Y bien, para que te vayan conociendo las personas que aún no lo hacen, es ¿en qué lugar naciste y creciste? Soy de un municipio del Estado de México que se llama Cuautitlán. Nací en el año de 1973 y en el mes de mayo, el día 10, por eso soy a todo dar. Y aquí lo interesante es que en mi infancia estuve en los Scouts y en los Scouts me enseñaron a que al lugar que llegues, lo debes de dejar mejor de como lo recibiste, ¿no? Pero también hay algo que nos pasó a nosotros, a nuestra generación, y fue que cuando íbamos en primero de secundaria, si recuerdas en aquellos momentos, nos pasó el sismo de 1985. Entonces, en la secundaria en la que yo estuve estudiando, nosotros entramos el 1 de septiembre. El sismo fue el 19 de septiembre, o sea, fue un cambio de primaria a secundaria, pero sobre todo fue un cambio de instalación. Y en el lugar donde estábamos nosotros, aunque está en Cuautitlán y está lejos de la Ciudad de México, porque siempre ubicamos el sismo en la Ciudad de México, pero no en los alrededores. Entonces, donde estábamos nosotros en ese momento, no sé tú, pero pues entramos a las 7 de la mañana en ese momento en la secundaria. Entonces, realmente empezando la secundaria, 19 días en la escuela, era algo nuevo, y la orientadora, me acuerdo que estábamos en ese momento en clase con ella, cuando empieza el sismo, pues no había sistema de alerta sísmica, Fabio, no sonó el sistema de alerta sísmica, y los protocolos de repliegue y evacuación y todo eso tampoco existían, y los brigadistas tampoco existían. Entonces, lo que nos dijo la orientadora fue que nos pusiéramos a rezar, Fabio. O sea, pero no fue en mala acción, sino ella estaba igual de espantada que nosotros. Entonces nos pusimos a rezar, pero aquí la cuestión es que después del sismo y después de rezar fue que evacuamos y, y tuvimos que realmente dejar la escuela un tiempo porque sí sufrió daño estructural. Entonces se tuvo que reacondicionar. Pero aquí, como amigo, te pregunto, ¿estuvo bien que nos pusiera a rezar la profesora? ¿O estuvo diferente que tú eres del Agrícola Oriental, yo de Cuautitlán, o sea, tú estás más cerca, estabas en ese momento más cerca del centro de México y sentiste el sismo horrible, pero nosotros que estábamos más hacia el norte, pues también sufrió daño estructural la escuela. Entonces, lo que te quiero decir con esto, querido amigo, es que el tema que vamos a ver es protección civil, pero precisamente de allí nace la situación de protección civil porque después pasé por mi escuela, años después, décadas después, y me di cuenta que no ha habido ningún progreso en materia de protección civil, a pesar de que haya adelantos y a pesar de que haya experiencias. Seguimos, amigo.
Muy bien, y algo, vamos a ir explorando un poquito sobre tu persona. Más adelantito vamos con lo de protección civil. Ahorita lo que queremos es descubrir qué hay en esa cabeza, qué hay en esos pensamientos y cómo es que te fuiste formando para llegar a ser lo que hoy eres. Entonces ya nos dijiste que eres de Cuautitlán, que naciste en 1973. Comentaste un poquito de tu historia de primaria, secundaria, pero a mí me interesa ahorita más cómo era tu entorno familiar, cómo Pues te educaron tus padres. fíjate que aquí es algo muy interesante porque los, la parte de familiar de hombres, pues era dominante, o sea, todas las personas de mi familia, hombres, todos eran dominantes, más mi papá. Pero en mi entorno familiar dominaba a las mamás, o sea, era un matriarcado, no un patriarcado, o sea, por eso en las situaciones de género o algo así, pues yo nunca he visto que las personas femeninas sean dominadas por los hombres, porque no, no es así, en mi familia no fue eso. Pero eran como hormigas, ¿sí? Estábamos acostumbrados al trabajo en equipo, al que siempre nos apoyáramos. Entonces, por eso en mi cabeza lo que hay es organización. Trato de realizar las cosas de forma ordenada y organizada. Y también tiene que ver con protección civil, lo que vamos a platicar, porque ahí fue donde me di cuenta que no hay esa organización. Pero regresamos. Muy bien, ¿y cuáles valores te inculcaron tus padres? ¿Cuáles son los que tienes más marcados, que te hayan llegado y guiado hasta el día de hoy? Yo no quería platicar cosas personales, pero un día me robé un carrito en el kinder y los que me entregaron a, no a las autoridades, pero a mis compañeros y a mi profesora fueron mis papás. Ellos me llevaron a regresar el carrito. Entonces, tal vez en esa acción lo que se ha visto es que tuve que madurar al respecto, ¿no? O sea, que nunca hacer nada a escondidas y aparte de no hacer nada a escondidas, siempre ver por los demás. O sea, los valores de la familia están arriba que cualquier otra cosa. Lealtad hacia la familia, amor hacia la familia. Entonces, creo que todos esos aspectos positivos que te puede dar estar con una familia, como trabajar, preocuparte por el prójimo, ser empático y todo, pues fue lo que me dio mi familia. Y continuando, mm, ¿cuáles fueron tus experiencias más significativas educativamente hablando? Ya nos dijiste tu experiencia en el sismo y lo tienes ahí, pero educativamente, eh, ¿cuál fue el maestro o maestra que te haya dejado una huella profunda y por qué? Yo creo que he tenido varios maestros que aparte de ser mis profesores, han sido como maestros de vida, porque, porque sus recuerdos de ciertos momentos no, nunca se me han quitado, ¿no? Y han hecho que me esfuerce más. Yo creo que la orientadora que falleció, la maestra Teresita, que nos dijo que nos quedáramos allí en el sismo y que nos pusiéramos a rezar, fue un gran ejemplo porque sí estuvo conmigo, ¿sabes? Fui jefe de grupo en la primaria y en la secundaria y fue gracias a personas como ella. También tuve un profesor de encuadernación que fue la primera actividad escolar, pero donde nos decía es que ustedes tienen que hacer algo diferente. Y era mucha técnica de manos, la encuadernación con piel y con vinil y con tapa, resistol y todo eso. Pero después tú y yo estudiamos en el colegio militar, en el heroico colegio militar. Y Te creo me que tú, estás adelantando, permíteme, todavía estás primaria y secundaria. bueno, entonces de la primaria y secundaria, creo que la orientadora, que realmente sí hizo su papel de orientadora con nosotros y tuvo mucha empatía, lo que nos decía es, cuando vayan en el transporte público y los empujen o algo así, deben ser empáticos, porque tal vez
esa persona que los empujó pasó algo en su entorno. En ese momento no lo sabes, pero te está dando una lección de vida. Y el profesor de encuadernación también. Es cuando dice, por primera vez escucho yo, te tienes que preparar para cuando trabajes. O sea, a esa edad no sabías que tenías que trabajar, o sea, lo intuías, pero no lo sabías. Y cuando alguien te dice, te tienes que preparar, no nada más estudiar, sino prepararte, es cuando se hace la diferencia, ¿no? Cuando ves que hay algo más. Entonces, yo creo que ellos fueron muy buenos maestros de vida para mí. Ok, y entonces pasas de la secundaria a tu bachillerato. Ahora sí, ¿dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Y por qué elegiste entrar ahí? Primera, creo que no elegí entrar ahí, pero no es que estuviera mal, sino mi papá fue el que quiso entrar ahí en su momento. Y el problema es que yo soy muy competitivo. Nada más me llevaron allá a las puertas y ya quería entrar. No sabía qué se hacía, qué se hacía dentro del colegio militar, pero yo ya quería entrar. Por el nivel de competencia. Y pues por eso entré. Y me di cuenta que era algo diferente, que era algo significativo y que allí se aprenden muchas cosas. Fíjate que algo que me sorprende es que en una ocasión me dijeron que los militares son como los delfines, que se sabe que son inteligentes, pero solamente se sabe que se comunican entre ellos, pero nadie entiende su idioma y siempre andan en grupo. Y yo creo que algo que podemos apreciar es que muchos de nuestros compañeros son muy inteligentes, muy inteligentes. Sobresale su inteligencia, ¿no? Pero cuando desde el colegio, que somos juntos, o sea, que estamos como si fuera una película, que así como vemos películas de juego de patriotas, juego de héroes, de colegios militares de otro país, así es nuestro colegio militar, así es lo que aprendes ahí. Ahí aprendes a convivir con otros compañeros que ya no son compañeros, son hermanos, porque pasas más tiempo con ellos que con tu familia. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí, Fabio? Aprendí a tener hermanos que no son de sangre. Aprendí a apreciar a las personas y valorarlas porque están ahí. Y yo creo que tuvimos una virtud al estar ahí, al conocernos, porque sabemos que a pesar de muchos años de no vernos, ahí estamos. Y el recuerdo y la empatía y la amistad y el valorarnos, pues sobrepasa la edad, sobrepasa las generaciones. Y en el colegio militar, cómo sales? ¿Cómo saliste? ¿Qué título te dieron? ¿O qué jerarquía? ¿De qué arma eres? Cuéntanos. Es interesante porque, pues si no sabía que era el colegio militar y que había grados ni nada de eso, nada más sabía que había cadetes y que estaban uniformados y que marcaban, pero no sabíamos lo que tenías que hacer para eso, ¿no? El comer juntos, el hacer operaciones, maniobras, todo eso. Entonces, yo creo que cuando te gradúas del colegio militar es la primera gran experiencia porque nos graduamos muy jóvenes de edad, a los 19 años, y llegamos a un lugar que es un regimiento, en mi caso al séptimo regimiento de artillería que estaba en Toluca, y dejamos de tener un uniforme así como el de Luis Miguel en la incondicional y ponernos un uniforme verde. Y entonces ya era todo el día de verde y realmente no sabías a lo que ibas, no estabas preparado para eso. Y mi especialidad es artillería, entonces teníamos que estudiar lo que es trigonometría, ángulos, grados, milits, todo eso. Y con obuseros, morteros, cañones. Pero yo creo que lo principal fue llegar y encuadrarte en un lugar
aunque era la misma organización que en el colegio militar, es una batería de artillería, acá es un regimiento con 4 baterías, pero ya no eras un cadete, sino ahora eras un oficial. Y ahora tenías que ver por las personas de tropa que estaban a tu cargo y que tú eras su comandante. Entonces, llegas como subteniente de artillería a un regimiento donde no están tus papás, tienes 19 años, tienes que ver las cosas diferente porque nadie se va a preocupar por ti para ver si estás bien. Entonces, ahí es donde empiezas a darte cuenta que el trabajo en equipo todavía trasciende más porque ya es un trabajo real, ya es algo por lo que te pagan, porque antes no te pagaban nada. A partir de ahí es cuando te empiezan a pagar y que no alcanza para nada, pero bueno. Y en el colegio militar, ¿quién fue el oficial, el jefe que te marcó, que te dejó un recuerdo para bien? Bueno, hubo muchos que nos marcaron cierta parte del cuerpo, pero yo creo que es que estábamos todos juntos y, y puede ser que haya una persona que veías cómo se uniformaba, cómo se parecía, cómo daba las órdenes y te llamaba la atención, pero también tuvimos eh, instructores que fueron nuestros profesores en la academia, pero también íbamos a caminatas o corríamos y veías la resistencia física, obviamente mayor de ellos a nosotros, que éramos muy chicos, pero también yo tuve a cargo el depósito de nuestro dormitorio, de nuestra batería, mucho tiempo, y entonces yo tenía que interactuar con los oficiales de nuestra batería, de nuestro dormitorio, o sea, los que estaban arriba, pero yo creo que de todos aprendí un poco, porque yo no sabía ni qué era nada de los grados, ni qué era general, ni coronel, ni nada de eso. O sea, sí te los decían, pero no dimensionabas qué tan grande era eso. Entonces, yo creo que en una proporción de todos admiré cosas, pero también hay algo muy interesante, que no nada más aprendes de las cosas buenas, también aprendes de las cosas malas. Y una de esas cosas que era muy difícil era ir a equitación. Y ya sabes también de quién aprendimos a incluso dominar al caballo, porque si te dominaba el caballo, te la pasabas todo el tiempo en el suelo. Y en el colegio militar, ¿cuál fue el desafío o desafíos que te enfrentaste durante tu formación y cómo lo superaste? Yo creo que lo más difícil es darte cuenta que al que le gusta correr, corre, al que le gusta nadar, nada, pero el que nada de nada, pues no nada, ¿sí? O sea, hay veces que ya tienes dominado ciertas cosas cuando eres niño. Cuando llegas a un entorno donde no las dominas, como la equitación, bueno, no había montado nada, sí, o sea, no había montado nada, entonces tienes que montar caballos, pues tienes que aprender, pero tampoco nadaba. Ajá. Y yo creo que lo más fuerte para mí es que las alturas no me gustan nada. Yo me pongo a la orilla de algún lugar que es alto y me da vértigo. Entonces, cada mes teníamos que saltar de la plataforma de 10 metros y cada mes era luchar contra mi vértigo. ¿Y cómo lo afronté? Pues un día, un sábado me quedé y salté 5 veces. Y dije, ya con estas 5 veces se me quitó el miedo. Y la siguiente clase que fuimos a hacer el examen me di cuenta que no se me había quitado. Pero ya sabía que un día salté 5 veces, entonces ya sabía que era más mental y que lo podía solventar, aunque tuviera que saltar en el momento que nos dijeran en el examen mensual.
se va a acabar el tiempo, queda 1 minuto 23 segundos. Si quieres, volvemos a entrar con la misma liga. Muy bien. Si nos desconecta, volvemos a entrar. Dile a mis... Este, ¿Y cómo influyó todo eso en tu trayectoria profesional? Eso que nos cuentas de aventarte cada mes de la plataforma de 10 metros. ¿Cómo influyó en ti en el resto de tu vida? Pues yo creo que influyó positivamente, porque Calimán decía, quien domina la mente lo domina todo. O sea, pero después de todo lo que pasamos, que era físico, y te tienes que sobreponer a lo físico mentalmente, yo creo que eso es lo que hace la diferencia, el saber que te puedes sobreponer a lo que no te gusta, a lo que físicamente no estás preparado, pero que mentalmente te tienes que sobreponer a eso. Entonces, yo creo que todo esto que hemos platicado ha hecho que si tengo algún reto lo supere y sepa que siempre lo voy a poder superar y que uno debe de tener paciencia porque si recuerdas cuando íbamos a la peluquería teníamos que tener mucha paciencia. Bien, entonces nos continuamos con esta plática y decías que tú te tienes que sobreponer, tienes que luchar y conseguir las cosas. Eso es lo que te deja el aprendizaje de saltar cada mes de la plataforma. Yo creo que cuando estás lejos de tu familia y a esa edad, tienes que aprender a, pues a moverte solo, ¿no? Tal vez no sea andar en metro, andar en combi, andar en coche, no, pero sí en estar una semana sin tu familia o más tiempo. Entonces, eso hace que muchas actividades las tengas que solventar. Otra cosa también muy importante que no debemos de dejar hacia un lado es el patriotismo que nos enseñan a nosotros, que, que es muy fuerte la lealtad al país, o sea, que esto trasciende muchísimo. Entonces, yo creo que todo esto que vivimos en el colegio militar nos hizo sobreponernos, nos hizo saber que la paciencia también existe, que tal vez hay momentos que son difíciles, pero tienen que llegar unos momentos que sobrepasen eso, pero que te tienes que estar preparando día con día para que lleguen esos momentos. Creo que eso es lo que también aprendí y aprendimos. Y bueno, ya sigues tu trayectoria, estás trabajando. ¿Y cuál fue la ruta profesional que sigues? ¿Te quedaste ahí en el regimiento? Eh, ¿O subiste de jerarquía? ¿Fuiste a algún otro plantel? Cuéntanos. Aparte de lo que es una situación normal, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, así, en el ejército, también hay cargos y comisiones. Entonces, cuando ascendimos a teniente, que es el siguiente grado de subteniente, por las calificaciones y por varias circunstancias de estatura y no tener órdenes de arresto y todo eso, o sea, buena conducta, causé alta en el Estado Mayor Presidencial. Y ahí también fue muy instructivo para mí porque estuve cuidando al presidente de la República y a varios secretarios de Estado. Entonces ya no andaba uniformado, ahora andaba de traje. Y hacíamos recorridos en toda la República. Y creo que dentro de esas partes del patriotismo, pues saber que una función como estar en el Estado Mayor Presidencial es un honor, es un privilegio. Y eso también hizo que me preparara más. Y a partir de ahí surge la aspiración de entrar a la Escuela Superior de Guerra a estudiar. Y del Estado Mayor Presidencial presento exámenes para la Escuela Superior de Guerra y entonces
en la primera vez que presenté exámenes, ingreso a la Escuela Superior de Guerra. Ahí es la licenciatura en Administración Militar. Ahora es maestría. En nuestra edad era licenciatura. Y entramos 120 y nos graduamos 70. O sea, fueron 50 personas que no se graduaron, pero el nivel de competencia era muy alto. O sea, todo, yo creo que nada más uno o dos entraron usando lentes. Y al final nos graduamos y era uno o dos que no usaban lentes. O sea, el nivel de competencia era muy alto. El nivel de competencia en el colegio militar era físico. El nivel de competencia en la escuela de guerra era, pues, de mucho estudiar, horas y horas y horas y horas estudiando. Yo no había reprobado nunca un examen, ahí fue donde reprobé la primera vez y se siente horrible. Entonces, pero también aprendes, aprendes a que si quieres sacar una mejor calificación, te tienes que dedicar más tiempo. Si no tienes esa cualidad de grabarte las cosas, ¿no? Entonces, solamente vas a poder sacar mejor calificación si estudias más, pero estudiar más es invertir más tiempo. Y también decías hace rato de las personas que te marcan. Y yo creo que lo que tuve yo la oportunidad de apreciar mucho en la Escuela Superior de Guerra fueron todo mi cuerpo de instructores. O sea, realmente fueron personas seleccionadas que eran diplomados de Estado Mayor ya para ser instructores. O sea, era gente de mucha calidad que nos dio clases a nosotros. Entonces, creo que hizo también eso, que el nivel de competencia fuera muy alto, pero que también hubiera mucha unión entre nosotros para poder graduarnos de la escuela de guerra. Y una vez que sales de la Escuela Superior de Guerra, ¿hacia dónde te diriges? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Y cuál fue el reto más fuerte que tuviste en esa estancia? Por las calificaciones que saqué, que no fueron bajas, sino fueron altas, causé alta en el primer regimiento de artillería y escuela militar de artillería. Entonces, pues sí fue alto el nivel de compromiso porque aparte de ser comandante de una batería, era el responsable de los oficiales recién egresados del colegio militar que van a hacer ahí su primer curso y eran más de 120 personas. Entonces, el reto fue poder hacer las funciones de comandante de batería y bien, pero también ser un buen guía para los oficiales recién egresados del colegio militar. Y eso para mí, pues fue muy interesante, ¿sabes, Fabio? Porque a partir de ahí es como una dualidad de querer enseñar, porque aparte era profesor, de querer enseñar, de seguir siendo comandante, pero aparte ser como un hermano mayor para los demás oficiales recién egresados. Entonces, creo que el reto es comprometerte a hacer las tres cosas, pero hacerlas bien, no enfocarte en un solo punto, sino saber que los tres tienen una prioridad. Y continuando con toda tu trayectoria, ¿tuviste la oportunidad de viajar por parte de tu trabajo a nivel nacional o internacional? En ese momento me di cuenta que había como algunas cláusulas. Si hacías cursos nacionales, pues tenías que dar el tiempo, el doble de tiempo de lo que sirves en el ejército. Pero si haces cursos internacionales es el triple. Entonces, yo me puse a hacer cursos nacionales, no internacionales, precisamente porque ya me había dado cuenta ahí, ya recién egresado de la escuela de guerra y todo, que las vacantes para un oficial de arma de artillería se iban reduciendo. Entonces, mientras otros podían ascender más fácil, para los artilleros no. Y valoré tanto mi estancia en el ejército que
para mí fue más importante saber que me iba a retirar a los 20 años de servicio que estar más tiempo ahí y no estar a gusto con estar haciendo eso. Creo que hasta ese momento mi desempeño había sido muy bueno y quería que fuera así todavía 7 años más que iba a estar en el activo. Entonces, por eso no viajé, Fabio. Pero toda la República, yo creo que la recorrí como unas 4 veces, estando en la escuela de guerra, pero también estando en el Estado Mayor Presidencial, porque estuve con un presidente de un partido político cuidando su seguridad en época de campaña, entonces viajaba a la semana como 4 veces a los estados de la República. El lunes a uno, regresaba el martes, miércoles a otro, regresaba el jueves, viernes a otro, regresaba el sábado, y así fue un año. Y todas esas experiencias que aportan a tu bagaje cultural y de lo que eres hoy en día. Pues yo siento que todo normal, o sea, es todo normal porque yo nunca he sentido que haya sido algo sobresaliente. Mientras yo me sienta satisfecho con lo que soy o con lo que hago, me siento bien, Fabio. Me siento completo, ¿no? Pero lo que sí, en todo lo que te he platicado hasta ahorita, es que no me da miedo los retos. Con la experiencia que te platiqué de cuando regresé el carrito que me había robado en el kinder, me di cuenta que yo no debo de tener envidia. Es malo, pero también que yo no me debo de sentir menos. Es igual de malo. Entonces, si quiero desarrollar algo, lo tengo que pensar, sé que lo puedo hacer, pero si no lo logro hacer, porque también ha pasado que no logro hacer las cosas, pues no me siento mal porque lo intenté. Entonces, gracias a eso, todo lo que he hecho hasta ahorita, que sí son aportaciones en la materia que hago y que quiero compartirles a todos ustedes, pues lo valoro, Fabio, porque lo he hecho desde un esfuerzo. Y cuando haces algo desde un esfuerzo, es mucho mejor. Ujú. Y dentro de todo esto que nos has platicado, tú dices, es normal andar viajando día a día. Pues hay muchos que dicen, ah, caray, yo quisiera viajar como él, ¿no? Porque hay muchas oportunidades de conocer y de romper paradigmas que se presentan en el día a día. Por ejemplo, aquí me voy a detener un poquito para que las personas que están conectadas nos digan desde dónde están escuchando y viéndonos. A ver, por aquí, Mirnita Matos, a ver si nos puede dar de dónde es. Hola, muy buenas noches. Sí me Buenas escucho, noches. ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues estoy escuchándolos ahorita desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Está muy interesante su plática, realmente una admiración, como dice, sobre todo en el caso de creo que es resiliencia, ¿no? Lo que nos contó de cuando estuvo como estudiante en el colegio militar, heroico colegio militar, y es muy admirable. Muchas gracias, Mirnita. Qué padre que pienses así. Y saludos hasta Tijuana. Qué bueno, qué bueno. Bienvenida. Gracias. Bien, ahora aquí continuamos con Uriel Rojas. ¿Desde dónde nos ves y escuchas? Buenas noches, pues yo estoy de aquí en la Ciudad de México. La verdad, no pude desocuparme antes, pero bueno, de lo que voy escuchando, pues la verdad es que muy, muy interesante. Sobre todo no sé, a lo mejor, no sé si ya la contestó esa preguntita, pero sí me gustaría saber por qué elegimos, llamémosle que la rama de la protección civil o cómo llegamos ahí. Porque digamos que usualmente en todas las empresas en las que yo he estado, normalmente es algo como que se deja un poquito de lado y de repente dicen, bueno, pues no hay nadie, te toca. Y, y de pronto, pues no hay ni gente para formar las brigadas, ¿no? De pronto, también luego lo que exige la práctica de la protección civil,
llamémosle los simulacros, todo aquello, pues tienen toda una logística que difícilmente se logra transmitir a la gente y que lo tome como algo propio, ¿no? Como de en ello te va la vida, pues. O sea, entonces sí me llama mucho la atención esa partecita. ¿Qué fue lo que lo motivó para llegar a, pues digamos, a todo esta cruzada, pues? Fíjate que es una excelente punto, Uriel. Qué bueno que haces esa pregunta, porque si no lo preguntas, no hubiera visto o visualizado esto que quiero contestar al respecto. ¿Puedo contestar, Fabio? Adelante, adelante, aunque ya se nos adelantó Uriel, pero adelante, por favor. Bueno, sobre todo por el tiempo. Fíjate, Uriel, que lo que le decía a Fabio es que en la secundaria, cuando íbamos en primero de secundaria, nos pasó lo del sismo. Y donde yo estaba, a pesar de que es el Estado de México, mi inmueble sí sufrió daño estructural. Y lo que hizo la orientadora con todo su amor fue ponernos a rezar. O sea, eso de zona de menor riesgo, de replegarse y todo, no existía. Estábamos en en nuestro sillón hablando, o sea, y ahí rezando. Que hace poco hubo un sismo, o bueno, sonó la alerta sísmica, estaban en una mañanera, y la persona responsable de Protección Civil de Palacio Nacional dijo que se quedaran ahí los reporteros, o sea, salió como una nota periodística, o sea, tantos años después y no ha habido un cambio, ¿no? Pero también pasa en la escuela secundaria, en ese lugar, no tienen sistema de alerta sísmica, no tienen brigadistas y no hacen simulacros, o sea, te doy la razón, Uriel, porque la gente no ve eso como una ventaja, como un logro. Y, pero después también hubo más cosas donde pasó ese clic. Tuve la oportunidad de estar en la sección tercera del Estado Mayor de la Defensa, que es el área de protección civil a nivel nacional. O sea, fui a huracanes estando en la escuela de guerra, a dos, uno en Chiapas y uno en Tabasco. En esa foto que está ahí atrás, esa chamaca que está ahí que parece Chava Chupash, es mi hija, que ahora es ingeniera industrial y de sistemas, ¿no? Pero ese día es un domingo que estoy de servicio en Irapuato, precisamente en una activación del plan DN3E. Y entonces lo viví, pero también estuve en Toluca, donde cada 3 años caía un frío intenso, que en un pueblo llamado Raíces, que está a las faldas del volcán de Toluca, caía nieve en Toluca. Pero también estuve en la 23 zona militar, en un lugar donde hay incendios en la Malinche y en toda esa parte, y yo tenía que estar de servicio, pero mandando a la gente que iba a aplicar el plan de N3 para el incendio, pero también teníamos que ver la aplicación del plan de N3 para la gente que se muere al lado de la terminal de autobuses de ahí de Toluca, porque hace muchísimo frío. Pero también estuve en la sección tercera del Estado Mayor de la Defensa y vi que era la fuerza de apoyo para casos de desastre, los 5 agrupamientos de ingenieros que se mandan antes de los huracanes. Entonces vi todo eso, di clases de protección civil en el ejército, pero luego me retiro. Y después de que me retiro, tengo un accidente, Uriel. Un accidente donde dimos 7 marometas en una suburban, casi pierdo la pierna izquierda, fractura de eh, clavícula y omóplato, 3 costillas, la mano se destrozó casi, casi. Fueron operaciones de tendones. Pero ese momento en el que llegó un helicóptero de jefatura de gobierno fue en Atlacomulco y me llevaron al Hospital Central Militar, pero la intervención pues con toda la buena intención de la gente de la Cruz Roja y todo, me di cuenta que falta mucho en organización. Y luego, después del accidente, fui 8 años director de protección civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 40 inmuebles diferentes, unos en el norte, o sea, reclusorio norte, sur, oriente, Santa Marta, Catitla, otros en el centro, otros en Adoctores, 5 CENDIs, el INCIFO, este, los archivos. Entonces, tenía que hacer algo, porque yo ya no quería nada de seguridad. Y entonces empecé a ver lo de la protección civil y me llamó la atención, porque yo había visto lo del ejército. El problema
Uriel, es que ¿dónde estamos parados con protección civil en la vida real? Y te pregunto a ti, Uriel, a Mirnita, a Fabio, hemos visto muchos letreros, ahí donde están ustedes debe haber letreros, hoy tuvieron que haber pasado por donde había letreros, donde dicen, en caso de sismo, pongas abajo de una mesa o en el marco de una puerta. Y eso es falso. O sea, cuatro patas y una tabla arriba no te va a defender de un sismo. O sea, no. En el marco de una puerta tampoco. El metro no tiene, sí tiene sistema de alerta sísmica, pero está hecho de tal manera que los usuarios no lo oigan. Entonces, imagínate, ya ves cómo se pone el metro de lleno y que no haya sistema de alerta sísmica, ¿qué pasa con la gente que está en la orilla, así en la línea amarilla? No sé si ustedes, bueno, Fabio no porque tiene dinero, pero nosotros que somos pobres tenemos que poner nuestro boleto del metro y así todo lleno de gente. Y si no suena el sistema de alerta sísmica, ¿qué vas a hacer? Y Perdón que luego, te interrumpa, pero ya me di cuenta que no te subas el metro, porque ya no existen los boletos del metro, ahora es todo con tu tarjeta. bueno, es que yo digo desde antes que yo sí me subía al metro. Pero, por ejemplo, ahí donde está Uriel, atrás hay una señal de ruta de evacuación, la flechita que está atrás de ti. ¿Quién te ha enseñado qué es la ruta de evacuación? ¿Cuáles son sus partes? ¿Hacia dónde te lleva? O sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, ahí está esa, pero en el metro no hay ruta de evacuación, no hay flechitas. ¿Cuándo has hecho un simulacro en el metro? Son 2 millones de personas al día. Luego les dicen, cuando suena el sistema de alerta sísmica, no te preocupes, súbete a la azotea. En la azotea hay gas, hay agua, hay electricidad, pero hay cosas que se pueden caer. Pero aparte, la azotea está de este tamaño. Si les dicen a la gente que se suba, pues está peor. Entonces, creo, Uriel, que son muchas áreas de oportunidad. Y aparte, fui director general en la Secretaría de Protección Civil en el área de vinculación, capacitación y difusión. Y, y me di cuenta que no hay nada tampoco, que hay mucha gente que no está preparada para esos cargos, que hay muchas cosas donde no se hacen las situaciones correctamente. Últimamente ha habido eventos en el Zócalo de la Ciudad de México y dicen que se llene, 100,000 personas sí, 200,000 sí, y hasta dicen, entraron 500,000, no entraron 500,000, pero sí entraron muchísimas. Pero Fabio, yo sé que no conoces que hay 20 de noviembre, 5 de mayo, esas José María Pino Suárez, esas calles que van al Zócalo, yo sé que no vas a ir tú, pero hay esas calles, pero esas calles sirven para que entre la gente, pero en caso de una emergencia, esas calles tienen que estar libres para que salga la gente. Entonces, ¿te imaginas si está todo lleno de gente y no dejan las rutas de evacuación? Pues eso es a lo que yo veo, Uriel, que es como una misión de vida, ¿no? Hacer esas cosas para hacer las cosas todo más sencillo. Por eso me dedico a estudiar. Ok. Te voy a decir que una vez yo fui al Zócalo, cuando fue lo de las señales estas mm, cuando iluminaron el Palacio Nacional con pirámides y la catedral y todo eso, que nada más eran limitadas las fechas que lo iban a hacer. Y la gente cuando acabó, no había, así como bien dices, no había por dónde salir ni moverse. Entonces, en una de las tantas tiendas que hay por ahí de joyería, pues vieron cómo nos estábamos poniendo y afortunadamente la persona que estaba ahí nos dijo, métanse por aquí y nos sacó por otra calle para poder liberar la presión, si no nos hubieran apachorrado, nos hubiera pasado lo que en CEU, en el famoso túnel donde se murieron varias personas. Entonces, es correcto lo que dices y ya me tocó a mí vivir una aglomeración en el Zócalo y que las autoridades no sabían ni cómo hacer. Y yo iba con mi esposa, con mi hijo, con mis suegros y era una desesperación tal que rápido respondes y vámonos por ahí. Y agradezco, estoy eternamente agradecido con la persona que nos abrió
pues la puerta de su local para poder salir. Entonces sí es cierto lo que dices. Pero eso es infame, ¿sí? O sea, es infame tener a una persona que, que tiene, que le pagan por algo en un cargo y que no sabe lo que tiene que hacer. Ahorita estamos el día de hoy y ayer el gobernador de un estado que se llama Viejo León, no, perdón, Nuevo, es que es nuevo, no viejo, Nuevo León, dijo, y hoy no va a haber clases y todo por la tormenta. Yo nada más les pregunto a ustedes, que están hasta allá lejos, lejos, ¿qué es más, una tormenta o un huracán? Yo digo que un huracán, Un huracán. ¿Y qué es más, un huracán categoría 1 o un huracán categoría 5? pues el 5. Pues sí, ajá. Y cuando fue el huracán categoría 5 en Acapulco, la gente estaba en su habitación porque no le dieron las medidas adecuadas de que tenía que evacuar 16 kilómetros de la costa mínimo para que no le afectara el huracán. O sea, los vientos son así horribles, ¿no? Y ya ahorita estamos haciendo esto por una tormenta. O sea, no está mal, está bien que lo hayamos hecho por una tormenta, pero se tenía que hacer más por el huracán categoría 5 que afectó a Acapulco. Sí, Mirnita. Gracias, Asdrúbal. Aquí en Tijuana tenemos la situación, ahorita que comentas sobre que suspendieron clases en Nuevo León por lo de tormenta, ¿no? Aquí en Tijuana hemos tenido en estos últimos años la experiencia de que, curiosamente, y como broma lo decimos, nada más caen chispitas de agua o gotitas de agua y tenemos que suspender actividades, puesto que se hacen más baches o más cráteres en el pavimento, etcétera, etcétera. En estos últimos 3 años, en nuestra temporada de lluvia, siendo tormentas, no llegamos nosotros a huracán de ninguna categoría, salvo el año pasado que hubo una amenaza y era una colita del huracán que pasó por Puerto Vallarta y todo eso, sí nos llegó a tocar una colita, ¿verdad? Pero independientemente de eso, en las tormentas que ha habido deslaves, ha habido muertos, ha habido increíblemente inundaciones. Entonces, ahorita con lo que comenta, de hecho vi la noticia en la cual dijeron que iban a suspender clases, para mí me parece como eh, se me fue la palabra, no, no quiero decir una opción, pero sí se me hizo una decisión buena, dependiendo de cómo se ponga ahí, porque, por ejemplo, para nosotros ya nada más nos dicen, saben que el viernes va a llover y viene una tormenta que sí van a ser lluvias de moderadas a fuertes o muy fuertes, fuera del ciclón o del huracán o de una tormentota. El hecho de que suspendan clases y de hecho que nos avisen si no tienen nada que hacer en la calle, no salgan, es una muy buena opción. Ya los ciudadanos estamos tomando conciencia con eso porque también nuestra ciudad no tiene ni la infraestructura. De hecho, tenemos cerros que se deslavan. Como le comento anteriormente, hubo pues muertos, ¿verdad? Porque se deslavaron los cerros. Hubo muertos porque la corriente se los llevó increíblemente. Por ejemplo, el caso de unos muchachitos que iban llegando a su casa, eran unos hermanos, un muchacho y una muchacha, la muchacha se quedó en el carro, el muchacho se regresó al carro para sacar a la hermana y cuando abrió la puerta se los llevó la corriente y pues bueno, fueron un final muy trágico, ¿no? Entonces sí, para nosotros, por las condiciones que hemos visto, con el solo hecho de que avisen que va a haber lluvia, es suspensión de clases. Ya no es opcional de si quieren ir o no. Si llueve, pues bueno, ya la gente se quedó en su casa. Y si no llueve, pues bueno, ya tuvieron un día de vacaciones, ¿verdad? Pero sí, es lo que Protección Civil ya está anunciando, se está tomando ¿cómo se puede decir? Esas medidas de precaución. Exactamente. Entonces, yo sé que los huracanes, pues son, a nosotros la colita que nos tocó el año pasado, pues sí, hubo zonas donde llovió muchísimo y todo, y como le digo, ya Tijuana estaba desapareciendo, ¿no? Y nada más era la colita del huracán. Pero si con las tormentas se pone feo, con las lluviecitas se pone feo, ya me imagino en otros lugares, ¿no? Entonces, para mí me parece una buena alternativa el que suspendan clases.
Sí, es que eso se tiene que planear desde antes, pero, por ejemplo, eh, son 7 municipios los que tienen límites con el mar en Acapulco. Todos hemos oído hablar del Atlas de Riesgos, que es un programa de cómputo. Bueno, los 7 no tenían Atlas de Riesgos. El estado de Guerrero tampoco tenía Atlas de Riesgos. La Secretaría de la Defensa, con todo lo que tiene la responsabilidad en dar la seguridad en caso de un fenómeno hidrometeorológico, que es un huracán. Entonces, fue desbordado todo eso, hubo robos, hubo asaltos, se llevaron cajeros, y aquí lo que vemos es eso, que, que no tenemos la preparación que antes sí teníamos. Pero otro caso, Mirnita, tú tienes ahí a un animal de compañía abrazada. ¿Sabes que no se hizo nada para los animales de compañía? O sea, no dieron las indicaciones para los de la casa, pero imagínate, 16 kilómetros se tiene que evacuar de la costa cuando hay una situación de un huracán categoría 5. Imagínate que no te avisen. ¿Qué haces con tu animalito de compañía? ¿Lo dejas? ¿Lo sacas a la calle? O los animales de compañía que están en la calle. O sea, ellos también tienen derechos, tienen derecho a los animales de compañía. Y si no hay un plan de protección civil para eso, ¿qué pasa? Y se puede dar una situación concatenada, huracán, COVID, ¿sí? Pero no tenemos la información adecuada. Por eso yo creo que yo en lo personal le apuesto a cosas como esto, que un QR te diga qué es lo que tiene que hacer esta brigada, que es la de primeros auxilios. Le apuesto a que, así como la Secretaría de la Defensa tiene sus manuales del plan de N3 y protección civil, los brigadistas tengan sus manuales de capacitación. Estos los hice yo porque no hay en México manuales para capacitar a brigadistas. Hace rato estaba dando una clase de maestría y doy 2 materias en la maestría que mis alumnos dicen, o sea, son casi de relleno, o sea, unas son brigadas y ellos dan cursos de brigadas y otras son fenómenos perturbadores y pues ellos sienten que se saben todos los fenómenos perturbadores. Pero ¿qué crees que pasa, Fabio? Me dicen que soy el que dejo más tarea, pero no por dejar tarea, sino porque tienen que investigar. Y resulta que todas las brigadas en la República Mexicana no son iguales. Los colores de identificación de los brigadistas no son iguales. O sea, no están las mismas brigadas, no tienen la misma capacitación, pero eso hace que los protocolos para actuar en caso de sismo, incendio, huracán y todo no sean los mismos. Y, y yo le apuesto a la tecnología, yo le apuesto a la organización, yo le apuesto a que podemos hacer las cosas diferentes para que personas como tú, Mirnita, como Uriel, como Fabio, estén en entornos más seguros. Nadie dice que no hay alerta sísmica en el metro, pero son 2 millones de personas que les puede tocar diario, que les puede tocar estar en el metro en ese momento y no van a saber qué hacer, pero nunca nadie les va a decir que no se activa el sistema de alerta sísmica. Entonces, yo creo que, como tú bien dijiste, si nos dicen que va a llover, pues mejor no vamos a clases. Prefiero no estar en una zona donde puedo ver afectada mi integridad física a estar en eso. Y lo que tú platicas, Fabio, esa experiencia, ¿sabías que la autoridad es responsable de tener libres esas rutas de evacuación, pero también de darte las medidas de qué debes de hacer si se activa el sistema de alerta sísmica o si hay alguna emergencia por evacuar? Cuando no se hace, pasa lo que pasó en el Estadio Querétaro o en otros lugares como Corea. Se vuelve una estampida humana. En esa estampida humana pueden morir muchísimas personas, muchas. Lamentablemente lo viviste, pero sí las autoridades de protección civil tienen que hacer algo para que no le pase eso a ninguna familia como la tuya, que no vuelva a haber alguna situación en la que estén así vulnerables.
Muy bien. Y por ahí Uriel perdón, lo interrumpí. Entonces, no sé si quiera tomar la palabra Uriel o ya se nos fue. No, no, se fue, se puso negro, De coraje. de coraje. Bien, nos quedan 4 minutos. Vamos a ir cerrando. Aquí nada más esta transmisión el día de hoy era para conocerte, para saber cómo te has forjado, cómo te has formado, dónde has estado, qué es lo que te motivó a hacer protección civil. Y el próximo viernes, no es cierto, mañana es viernes, ¿verdad? De este viernes en 8 vamos a tener ahora sí una plática de lleno para conocer todo tu trabajo, que nos expliques lo de las brigadas, la importancia de tener un plan de protección familiar, un plan de protección civil, cómo identificar los albergues, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, o Asdrúbal, algún otro comentario que quieras hacer. ¿Cuál es la mística de tu compañía que has forjado, que has hecho? ¿Qué nos quieres más comentar? Yo creo que algo que tenemos es la tecnología. Mi empresa se llama Procesos Tecnológicos en Protección Civil, porque lo que quiero es impulsar la tecnología para eso. Una academia en línea, señales interactivas, la tasa. Cada uno de los capítulos del manual tiene un código QR donde viene lo que es el manual. O sea, no hay manuales para capacitar a brigadistas, pero todavía quise hacerlo más, más hacia arriba. Los chalecos con QR para saber las funciones de los brigadistas, un manual de cómo elaborar programas internos de protección civil, porque pasó muy cerca donde está Mirnita, allá la gente que se murió en un inmueble del Instituto Nacional de Migración, que se quemaron y ya, pero no tenían programa de protección civil. Entonces, por eso hay muchas áreas de oportunidad que podemos solventar, pero primero tenemos que conocer cuál es el problema para después solventarlo. Y creo que la mística es identificar el problema y buscar una solución. Y todo tiene una solución, todo, menos la muerte y regresar a la juventud, eso ya no. Hay que aprovechar cada día porque lo tenemos que gozar, lo tenemos que vivir. Bien, y se nos está acabando el tiempo, pero próximamente vamos a volver a platicar con el capitán Héctor Asdrúbal Urruti Escobel. Y me gustaría que por favor todos los que están presentes prendan su cámara para tomar la foto del recuerdo. A ver, Mirna, Uriel, los invito a que prendan su cámara. Excelente. Y bien, vamos a tomarnos la foto del recuerdo, todos sonriendo. Eso. Bueno, no tan exagerado. Listo, tomada la foto. Y bien, Gracias, pues, Mirnita. Gracias, gracias por tu tiempo. no me resta más que despedirnos porque ya nos quedan 30 segundos y un fuerte abrazo a Héctor, a Mirna, a Auriel y a todos los que nos vean próximamente en YouTube, Facebook y compartimos también las redes sociales de Asdrúbal para que ustedes los puedan visitar y le puedan hacer también preguntas. Y Les ahí en mi agradezco canal. mucho su tiempo y nos vemos hasta de mañana en 8. Cuídense, Gracias. hasta Bye. luego, bye.